Buen día. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra siguiente sesión de estas clases en línea que estamos teniendo y para ello vamos a tratar el tema sobre la diferencia entre el discurso oral y el discurso escrito. Antes de comenzar a mencionar cada una de estos tipos de discurso, tenemos que tener muy claro que un discurso es una manera de persuadir a la gente, de convencerla sobre los ideales que propone la persona que está exponiendo o compartiendo el discurso. El discurso tiene ya una antigüedad que desde la edad antigua y la edad media, en donde se utilizaba más, tiene sus fundamentos y sus bases. Antiguamente había una materia o una disciplina que se encargaba solamente para formar a las personas en esta ciencia o en esta forma de compartir, ya sea el discurso de forma oral o escrita. A esa disciplina se le llamaba o se le conoce como retórica, que desarrollaban sobre todo las personas que eran abogados. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a comenzar con el discurso escrito. El discurso escrito, como lo veníamos mencionando, pues hace referencia a la expresión de forma gráfica de mis ideas o pensamientos sobre un tema determinado, aunque en ocasiones no solamente serán mis ideas, sino que también serán ideas de autores que hablaron sobre este tema en relación. Vamos a ver que nuestro discurso escrito pues tiene que tener estas dos características, ¿sí? La opinión o el sustento de bases confiables, de fuentes confiables que tuvieron personas que hablaron sobre este tema con la finalidad de tener un sustento y que nuestros argumentos no se vean solamente inventados, sino que tienen alguna base en la cual no solamente son tus ideas, tu forma de pensar acerca de lo que estás proponiendo, sino que también hay más personas que apoyan estas ideas. Entonces, en el discurso escrito, pues tú vas a plasmar con algunas características que ahorita vamos a nombrar, esas ideas que tú piensas basado, sustentada en otros autores o otras personas que también hablaron sobre esa misma temática. Bueno, las características del discurso escrito, primero debe tener coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto debe ser estructurado de tal forma que tenga una secuencia. Si en la introducción yo estoy hablando sobre cómo vamos a tratar el tema, en el desarrollo yo tengo que tener una hilación. Una hilación es que tengo que tener mi texto introductorio debe tener relación con el siguiente texto, de tal manera que esto haga atractivo al lector. Segundo, debe de tener una buena redacción para que sea entendible en toda comunicación, ya sea forma oral o escrita. Tenemos que tener la buena redacción o la buena interpretación, como ahorita lo veremos en el discurso oral. Entonces, es importante que tú apliques reglas ortográficas, que apliques signos de puntuación de manera correcta, que tengas en consideración los verbos, las partes gramaticales, cómo utilizarlas, todo esto para que tengas tú una buena redacción dentro de tu discurso. Siguiente, debe de tener en cuenta al público, ya que si tú vas a dedicar tu discurso a personas como médicos, políticos, en fin, muchas personas que tienen cargos públicos, tú tienes en mente que esas personas deben de conocer diferentes formas de expresarse. Entonces, no es lo mismo que tú dediques un discurso a una persona con una profesión a una persona que no tiene tantos estudios o que no tiene tanto léxico en este sentido.
Entonces, sí tienes que considerar también el público a quien va dirigido tu discurso. Precisamente también tienes que tener una ampliación de vocabulario, que es el siguiente punto. ¿Para qué? Para que tu discurso, cuando vayas redactando, no vayas repitiendo constantemente palabras o muletillas, diciendo pues, que, sin embargo, etcétera, muchas veces dentro del mismo texto. También hay algo que se conoce como sustitución léxica, que es el siguiente punto, que hace referencia a algunas cosas, sea el uso de pronombres, el uso de los verbos en el tiempo adecuado. Sí, por lo regular en un discurso escrito se utiliza el verbo en presente o en futuro, o también hablamos sobre todo del uso de sinónimos dentro del texto. Ya sabes que un sinónimo es una palabra que tiene un mismo significado pero que tiene una pronunciación diferente. Entonces, con estos recursos tú tienes que realizar tu discurso escrito, que puede ser muy bien fundamentado. Y precisamente como tu discurso tiene que basarse en la opinión de expertos, también tienes que hacer referencia a esos expertos, ya sea citando de manera eh, como lo hemos trabajado en el formato APA dentro de las clases, ¿sí? Que es el estilo que se utiliza dentro de los textos de investigación científica. Entonces tenemos que citar autores, de dónde sacamos el libro, de qué página, con los elementos o las características que ya conocemos sobre cómo citar un texto. Bien, entonces el discurso escrito en sí es un poco más sencillo. Las partes del discurso escrito y también del discurso oral son las mismas y son 4. Primero tenemos la introducción o exordio, que precisamente se llama exordio. ¿Por qué? Porque me va a invitar o va a invitar al oyente a que se envuelva dentro del discurso. En el exordio puedes tratar de manera sintetizada o breve acerca de lo que va a hablar todo el discurso. Sin embargo, no puedes desarrollar todos los puntos. ¿Por qué? Porque entonces ya estarías adelantando y la siguiente parte pues ya no tendría la pena leerlo. La siguiente es la narración. Muchos autores o oradores utilizan la narración para envolver a la gente. Hay algunos que utilizan cuentos, utilizan historias, utilizan diferentes recursos para envolver a la gente y tratar de llevar a la reflexión del tema que ellos quieren. Entonces, la narración va a tener la finalidad de exponer las ideas que tú quieres compartir dentro de el discurso. Y siguiente punto, tercero, es la argumentación. En la argumentación tú tienes que tener en claro los puntos que tú vas a proponer a la gente. Por ejemplo, regularmente la argumentación se hace mediante preguntas o también se puede hacer mediante premisas. Una premisa pues tiene un orden lógico acerca de lo que vas a decir. Por ejemplo, si tú en tu tema tratas sobre la contaminación ambiental y vas a hablar o vas a argumentar sobre esto, entonces puedes tú preguntar, ¿por qué la gente tira basura? ¿Sí? Ese sería tu argumento o tu base para argumentar. Entonces, de acuerdo a lo que tú hayas investigado, puedes decir ante esta pregunta, la gente tira basura debido a que no está acostumbrada a separar la basura o a tener un orden dentro de su hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, esta argumentación tiene que tener sentido lógico y coherente para que la gente entienda de manera simple y básica los puntos, los problemas que tú quieres tratar dentro de tu discurso. Y por último tenemos la peroración o la conclusión. La peroración habla acerca de a lo que llegó la exposición de las ideas que tú tuviste. Por ejemplo, si
tú al final dices que la gente va a tener, o con esto de que estamos hablando de la basura, que la gente va a tener una mayor organización acerca de la basura, entonces pues ya lograste tu objetivo, ¿sí? Ponte a pensar un poco acerca de las campañas políticas. En la campaña política, cuando se va a promover un presidente, el presidente hace un discurso escrito que lo lee frente a la gente y este trae un mensaje con la finalidad de que de convencerlos que voten por él. Entonces, dentro del discurso puede decir, yo voy a apoyar a la gente con recursos económicos, yo le voy a estar dando despensas o ayudas a los adultos mayores, yo les voy a dar útiles escolares a los niños, y todo eso trata de promover sentimientos en el público o en los lectores con la finalidad de convencerlos de su fin, que es el voto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esta situación. Bueno, vamos a pasar ahora al discurso oral. Aunque el discurso oral es como el siguiente paso del discurso escrito, ya que cuando tú redactas, lo redactas con la finalidad de compartirlo a los demás, ya sea de manera lectora, mediante algún periódico, algún boletín, el texto como tal, ¿sí? Sin embargo, hay autores que o personas que también se dedican a hablar en público, ¿sí? Que este era el fin de la retórica, hablarlo en público y expresarlo. Por ejemplo, cuando alguien es acusado de alguna sentencia, tenía que ser defendido por un orador, y este orador exponía los fundamentos o las bases, las leyes, las ventajas y desventajas del por qué la persona debía ser condenada o no, ¿sí? Entonces podía ser que llevaran horas platicando sobre este tema y al final pues se dictaminaba lo que el juez creía conveniente debido a esta situación. Bueno, en el discurso oral vamos a tener varios elementos que, aparte de los que ya mencionamos en el discurso escrito, son muy importantes. El discurso oral debe tener en consideración primero que debe de ser espontáneo. Aunque ya llevas elaborado tu discurso escrito, no es lo mismo presentarlo en público, porque cuando tú hablas frente a los demás, puede ser que intervengan los nervios o algunos otros sentimientos, y entonces eso te bloquee y pues haga perder las ideas que tú ya tenías expresadas dentro del discurso escrito. Entonces debe ser espontáneo con la finalidad de no mostrar esos nervios o sus emociones que tú estés sintiendo al momento de expresar. Sobre todo ya cuando estás frente al público, sucede mucho que cuando tienes estas emociones te trabas, te quedas en silencio y entonces no sabes qué decir. Y precisamente ahí es donde entra la espontaneidad al momento de seguir, continuar, inventar nuevas frases, inventar el tema, bueno, no el tema como tal, pero sí inventar una siguiente forma de expresarse sin detener el discurso y que se termine ahí. Bueno, entonces primer punto es la espontaneidad. También tenemos que utilizar un lenguaje claro, ya que si no entiende la gente lo que tú vas a promover, entonces pues no va a tener sentido tu discurso, ¿sí? Si yo le hablo de una manera muy elegante a personas que son muy simples, muy sencillas dentro de la sociedad, pues no van a entender el mensaje, ¿sí? Siguiente, debemos usar un orden lógico y coherente al momento de expresar, ya que también esto va a dar claridad a nuestro mensaje. Debemos utilizar oraciones o frases cortas. Podemos utilizar entonaciones también para darle un poco más de elegancia a nuestro discurso. Por entonaciones hago referencia a seguir los tonos de los signos de puntuación. Ya sabes que, por ejemplo, en la coma se hace
una entonación hacia arriba y se deja el momento para respirar. En el punto la entonación es hacia abajo. En los dos puntos la entonación es intermedia. Y esto también tiene que verse reflejado al momento de expresarse. También debemos de tener en consideración la expresividad, ¿sí? Ese sentimiento propio que tú le pones al momento de hablar en público, ¿sí? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado ver que cuando un político está expresando su campaña, puede ser que incluso hasta grite, llore, lo tome muy personal, haga gestos, haga diferentes modulaciones de voz, todo eso es expresividad. Entonces, si tú haces esas expresiones cuando estás compartiendo el discurso, la gente lo toma en consideración. ¿Por qué? Porque puede pensar que en realidad eso que tú estás hablando es lo que estás pensando, ¿sí? Y entonces tiene más validez y pues tiene más peso al momento de expresarlo y de compartir estas ideas. Vamos también con el siguiente. El siguiente punto en el discurso oral pues debe de ser el manejo de emociones y sentimientos que estábamos mencionando hace un momento, ¿sí? Que estos sentimientos y emociones nos dominan en ocasiones, sin embargo es importante que sepamos nosotros dominarlos al momento de poder compartir nuestro discurso. Bueno, con estos pequeños puntos que les he mencionado, podemos elaborar un discurso escrito u oral. Espera la siguiente indicación y pues nos vemos en otro video. Recuerda, denle me gusta, denle like, compartan con sus familiares, amigos, conocidos para que tengamos más suscriptores en el canal y nos vemos en la siguiente sesión. Solamente recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario, alguna propuesta o alguna idea que quieras compartir, puedes expresarlo mediante la plataforma o en los comentarios del video. Nos vemos hasta la próxima.